Este será un mensaje políticamente incorrecto, así le puse al mensaje del día de hoy, un mensaje políticamente incorrecto. Acuérdense, iglesia, que ahorita los Estados Unidos está en medio de una temporada de elecciones y claro, sí vamos a hablar de Jesucristo, porque no podemos dejar de hablar de Jesucristo, pero es importante que también entendamos que el mundo tiene los ojos puestos en Estados Unidos ahorita a través de estas elecciones, que ya iniciaron ya hace unas semanas de forma temprana desde octubre 7 y por correo desde el 21 de octubre y el día de la elección es el martes 5 de noviembre. Así que si ustedes tienen planeado, se registraron, este es un tiempo importante para que todos ejerzan ese derecho que tienen como ciudadanos de ejercer su voto. Pero como muchos ya saben también, en nuestra iglesia no predicamos una afiliación política. Aquí no van a escuchar que nosotros apoyamos a un partido político específico. Tampoco no te decimos por quién debes tú votar. Pero tampoco no te decimos que no vayas a votar. Te motivamos a que si tú te registraste, si tú puedes ejercer ese derecho, que lo hagas libremente, que tú ores, que hagas tu tarea y que vayas. Y sabes, de esa forma nos aseguramos aquí en Rancho que tienes una iglesia donde tú puedes expresar tu opinión sobre la política, pero vas a ser respetado. Y también tú vas a poder no ser criticado por utilizar tu mente e indagar. También tú vas a poder escoger quienes tú consideras que son esos representantes, esas personas que representan tus intereses en el ámbito político. Y eso para mí es algo muy especial, porque yo sé que aquí en esta iglesia, tanto como hay personas que apoyan al Partido Demócrata, también hay personas que son republicanos y todos podemos convivir. ¿Saben por qué, iglesia? Porque nosotros estamos unidos en nuestra fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos une como iglesia. Y eso es muy importante. Es muy importante. Ahora, todo esto que te acabo de decir ya es políticamente incorrecto. ¿Por qué políticamente incorrecto? Sabes que durante estas temporadas de campaña los partidos políticos siempre necesitan ellos hacer promesas, necesitan salir en la televisión y todo esto lo hacen para poder llegar a tu corazón y poder adquirir ese voto que ellos están buscando. Y en estas últimas campañas de las últimas elecciones ha habido algo que se le llama polarización, cuando literalmente las personas se van hasta los extremos políticos y las personas que son demócratas, por decirlo, se van hasta los extremos, las personas que son republicanas se van hacia los extremos y literalmente no hay una comunicación, un diálogo. Ahora, si pensamos en la política como una moneda tiene dos caras. Y para poder indagar propiamente tenemos que entender cómo funcionan los dos lados. Tenemos que estudiar, tenemos que incluso agarrar la Biblia para ver cuáles son esos candidatos que nos representan a nosotros. Pero en la polarización, desafortunadamente, no existe ni el diálogo, no existe ni la convivencia social. En pocas palabras, un país polarizado es un país dividido. Un país polarizado es un país dividido y eso ha sucedido en las últimas elecciones. Este país, Estados Unidos, es un país polarizado ahorita, especialmente por la política. Sabes, en el mes en que fuimos ordenados, mi esposa y yo, eso fue allá en el 2019. Fuimos ordenados septiembre del 2019. Y en ese tiempo la iglesia Rancho, especialmente en el ministerio de inglés, arrancaron con una serie titulada Unidad Radical. Ahora, nosotros éramos pastores así recientes, ordenados, estábamos aprendiendo, pero en ese tiempo lo que no sabíamos es que el próximo año era una etapa de elecciones y que venía una elección que iba a ser muy polarizada, donde iba a haber mucha división. Y si le agregan que 6 meses después llegó la pandemia, imagínense la inauguración que mi esposa y yo tuvimos como pastores. Pastorear una iglesia cuando en un tiempo que iba a haber tiempo de elección y tiempo de pandemia. La verdad que ahora no me quejo porque yo sé que eso nos ha hecho aprender y tal vez ser un poco más fuertes y tener un poco más de criterio y carácter. Dios usa todas esas cosas para bien. Pero en ese tiempo esa palabra unidad radical se me hacía muy bonita. Pero lo que yo no entendía es que no solo iba a ser muy bonita, sino que muy necesaria en nuestra nación. Especialmente cuando radicalmente quedamos polarizados, divididos por la política.
Y no importa, iglesia, qué tan radicalizado o dividido esté un país por causa de la política, la iglesia debe estar radicalmente unida en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo que como iglesia debemos de estar radicalmente unidos? ¿Cuántos pueden decir amén en eso? Porque yo te aseguro que muchas veces ni en nuestra casa políticamente pensamos iguales. No sé si te ha pasado eso, que uno de tus hijos o tu esposa o alguien en tu casa de repente escoge otro partido político y tú te quedas, bueno, yo pensé que todos éramos republicanos, pensé que todos éramos demócratas aquí. Pero te das cuenta que en tu misma casa hay un pensamiento diferente. Ahora, el día de hoy, lo que yo he estado orando al Señor es que puedan recibir este mensaje simplemente como una forma de tener una perspectiva diferente. No voy a criticar a ningún partido político, a tus intereses políticos, pero sí quiero hablarte al corazón. Porque es importante que estemos radicalmente unidos en Cristo, especialmente en medio de las diferencias que podamos tener el día de hoy como iglesia. Y esto yo no lo entendí en el 2019, pero pasaron unos meses y empecé a decir, ay, se fue un montón de gente a otra iglesia donde allá sí están definidos políticamente, y no lo entendía, porque no estábamos radicalmente unidos. Ahora, la palabra de Dios en Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Respetándose y honrándose. Miren, iglesia, la palabra de Dios cuando nos invita a que respetemos y honremos, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar de acuerdo con quien debemos de honrar y respetar. La palabra de Dios dice que tenemos que honrar y respetar a nuestros padres. Y yo les he dicho algo muy simple aquí en esta iglesia, que muchas veces ni con nuestros padres estamos de acuerdo, especialmente cuando estamos creciendo y nos quieren disciplinar, y a veces incluso cuando ya son adultos. ¿Cuántos de ustedes están 100% de acuerdo con lo que sus padres o sus madres dicen? Es bien difícil, hay que ser honesto. Yo no sé, bendición si tú logras estar de acuerdo en todo, pero la palabra de Dios dice que tenemos que honrarlos, y no importa si no estamos de acuerdo. Honrarlos. Ahorita que estaba en Brasil, la persona, Donizet se llama, él nos invitó y me estaba explicando, honrar a nuestros padres a veces es muy diferente a lo que nosotros hemos entendido. Me dice, honrar tal vez no es necesariamente que vamos a estar con ellos todo el tiempo en la carne asada, dándoles abrazos. Dice, honrarlos puede ser de que tú seas una persona de bien, y cuando alguien le llame a tu papá le diga, ¿sabes qué? Yo conocí a tu hijo, qué excelente trabajo hiciste con él. Es una persona honrada, es una persona de bien, es una persona que genera empleos, es una persona que literalmente sigue a Jesucristo. Eso es también honrar a tus padres. No solo darles el abracito y el regalo de Navidad que le toca o el de cumpleaños. Pero muchas veces pasará que tenemos que aprender a respetarlos aún cuando nosotros no estemos de acuerdo. Lo mismo sucede con los líderes. El día 6 tal vez o el día 5 de la noche, no sé cuándo terminan la elección y que ya anuncian al candidato, es probable que elijan a alguien que tú no estés de acuerdo. De hecho, no necesariamente la mitad de la población, pero hay personas que van a votar por el Partido Demócrata o el Partido Republicano, uno de los candidatos va a perder, y el presidente o presidenta, no sé qué va a hacer, probablemente va a tener un montón de personas que no votaron por ella o por él, y aún así tenemos que aprender a honrarlos. Es más, la palabra de Dios dice algo aún más difícil: tenemos que orar por nuestros líderes, y eso no depende si estamos de acuerdo con lo que ellos piensan o no. Y por eso estoy preparando el corazón de esta congregación para que nosotros seamos una congregación que ora por nuestros líderes. Porque no hay ningún liderazgo que no haya sido puesto por parte de Dios. Así que en esa forma nosotros también estaremos honrando a Dios. Primera de Pedro 2:17 dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Ahora, yo sé que no estamos escogiendo un rey aquí, pero la función del rey es esa, la de gobernar, la de impartir justicia. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que respetar. Ahora, regresando al pasaje de Romanos 12, que dice, amen
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Aquí está la palabra ámense. Y en la palabra de Dios incluso pude haber escogido muchos pasajes, incluso del mismo Jesucristo, donde nos invita a que amemos al prójimo o que amemos incluso al enemigo. Pero la razón por la que decidí leer Romanos es porque lo que estaba sucediendo en esa iglesia en Roma es muy parecido a lo que acontece el día de hoy en este país. Lo que estaba encontrando el apóstol Pablo cuando envió esta carta a Roma, es que había una iglesia que estaba conformada por judíos y gentiles. ¿Y qué es lo que estaba pasando en esta iglesia con estas dos diferentes razas, podríamos decir, judíos y gentiles? Es que los judíos estaban tratando de convertir a los gentiles. Ahora imagínate si estos fueran dos partidos políticos, que un partido político estuviera tratando de convertir a ese otro montón de gente. Eso es lo que estaba pasando. Y el apóstol Pablo, si tú lees toda esta carta, te vas a dar cuenta que es una invitación o es incluso una exhortación, a poder aprender a vivir en armonía y respeto mutuo. Él les dice, ¿saben qué? Los judíos no tienen que convertir a los gentiles a su religión. También les está diciendo a los gentiles, traten ustedes de no hacer ciertas cosas que incomodan a los judíos. Por causa de su religión, ustedes tal vez van a hacer algo que haga que ellos tropiecen. Es una carta muy maravillosa. Yo te invito a que la leas completa y te vas a dar cuenta de lo que está en esa carta. Es una invitación a poder convivir en armonía. Y ahora, lo que los unía, iglesia, es lo más importante. Lo que unía a los gentiles y a los judíos es la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de unir el día de hoy. Tal vez no vas a estar de acuerdo políticamente con la persona que está ahí a un lado tuya, pero lo que nos une, eso es lo importante ahorita. Porque como nación o como iglesia tenemos que estar unidos para poder orar, para poder ser personas de honra. Ya te dije, a veces la honra no solo es dar regalitos, sino que nosotros podemos proponernos a ser buenos ciudadanos, personas de bien, personas que paguemos nuestros impuestos, personas que trabajemos en nuestro crédito, personas que ayudemos a los necesitados. Y eso, iglesia, lo podemos hacer desde nuestra casa, lo podemos hacer desde nuestra iglesia. Y así estaremos honrando no solo a los líderes de esta nación, sino que a Dios. Es importante. Yo he escuchado durante estos meses, casi un año, he escuchado comentarios como este. Dicen estas personas, ¿cómo puedes decir que eres cristiano si eres demócrata? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si eres republicano? Yo he escuchado esos comentarios y teológicamente son una falacia. ¿Por qué? Porque son una falacia, una mentira. Cuando yo le digo a alguien, ¿cómo es que te quieras hacer llamar cristiano si eres demócrata o republicano? Yo no he encontrado ninguna página en la Biblia donde diga que para ser cristiano yo tengo que estar afiliado a un partido político. ¿La han encontrado ustedes alguna vez? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no existe? Y eso incluso podríamos decir que se puede convertir, en inglés se llaman one more layer, que nos separa de Dios. Es una capa que nos puede separar de Dios. Y yo no sé si ustedes se recuerdan que en el momento que Jesucristo murió en la cruz había un velo que nos separaba de la presencia de Dios, y ese velo quedó roto. No hay nada que esté entre nosotros y la presencia de Dios. Pero cuando nosotros le decimos a alguien, ¿cómo te puedes hacer llamar cristiano si tú eres de tal partido político? Es como que le estemos diciendo, me imagino llegar al cielo, llegar delante de la presencia de Dios y que diga, bueno, te llamas Ernesto, viviste aquí, muy bien. Uy, pero el partido político no es el correcto, así que al fuego eterno, te vaya bien. Wow, o sea que hay un layer más. Por eso para mí se me hace una falacia teológica, porque hay personas que dicen eso literalmente. Es increíble. El otro día platicaba con una persona e hizo este comentario muy, muy interesante. Y me dijo, el gobierno es como un trabajador social gigantesco, me dijo. Es un trabajo muy difícil. Y me quedé pensando como un trabajador social así gigantesco. Y me puse a pensar lo que es un trabajador social. Es esa persona que tiene encargado de trabajar con ciertas personas en ciertos problemas. Hay muchos niños que a veces necesitan tal vez sus papás se divorciaron, o hay problemas donde literalmente alguien tiene que llegar a seguir esos casos.
y asegurarse que ellos tengan todo lo necesario. Entonces, cuando me dijo esta frase, como un trabajador social gigantesco que tiene que gobernar a todas las personas, yo en ese momento me imaginé, pues cómo sería si un día yo llego a un hospital y me digan, ¿eres republicano o eres demócrata? O llego a una escuela a matricular a mi hijo, ¿ustedes votaron por Trump o por Kamala? Porque si no, no puedes venir a esta escuela. O si vas a la iglesia, no, en esta iglesia todos somos republicanos. Hoy mejor voy a buscar uno donde sean demócratas porque aquí no me van a recibir. Imagínate. Yo me recordé de este pasaje que está Mateo 5:45 y al final dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto de que salga el sol? Podemos decir que es un sinónimo de que hay vida, bendición, provisión, incluso sobre los malos y los buenos, los justos e injustos. Y ese es el trabajo de un gobierno, de esos gobiernos que tienen que regir un país. Gobernar incluso a personas que son justas e injustas, a cristianos, a no cristianos. Eso es algo que me dejó pensando. Y también quiero darte un par de ejemplos para que lo hagamos un poco más personal todo esto. Porque esa frase de que el gobierno es como un trabajador social gigantesco tiene mucho de qué hablar, tiene mucho de qué mostrarnos esa perspectiva más grande. Te quiero hacer una pregunta. ¿A quién crees tú que elegiría una persona empresaria para ser el presidente o presidenta de Estados Unidos? Una persona empresaria es alguien que necesita incentivos fiscales, alguien que necesite poder para mantener su compañía y sus trabajadores necesita tener tal vez reducción de impuestos, tal vez necesita menos regulaciones estatales. Los que tienen negocios saben que aquí en California es difícil poder montar un negocio, incluso construir una casa es difícil porque hay muchas regulaciones. Así que es claro que alguien que sea empresario escoja al partido que mejor lo represente. No hay duda. Yo he hablado con empresarios y literalmente me dicen es que yo necesito que tener ciertos incentivos fiscales o que bajen impuestos aquí o que quiten estas trabas. No tiene nada de malo. Pero es obvio que estas personas van a escoger un representante que cumpla esas necesidades. Ahora, ¿a quién crees tú que va a elegir una persona inmigrante que haya venido a este lugar, a Estados Unidos, huyendo tal vez de su país? Que ha venido incluso de una forma ilegal. Porque para poder entrar, a veces los políticos dicen, no, pero es que hay formas legales. Sí, cuestan mucho dinero. Un pobre no tiene $30,000 o $50,000 o $100,000 o $200,000. ¿Te acuerdas que te dije que fuimos a visitar una familia en Brasil? Estos estudiantes pagan alrededor de $30,000 en tuition cada año para que les den una I-20, creo que se llama, es un tipo de visa. Y si vienen a estudiar 3 años, van a pagar unos $90,000. Pero para que les dieran esa visa en el banco, ¿tienes una idea más o menos cuánto dinero se necesita para que puedas venir legalmente a este país? ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? O sea, si alguien es pobre y está siendo marginalizado y está siendo abusado tal vez por las pandillas o lo que sea en diferentes países, ¿tú crees que van a tener unos $500,000 en su cuenta para decir voy a ir a Estados Unidos de forma legal? No, iglesia. Ahora, ¿a quién crees que va a elegir un inmigrante? Va a escoger a alguien que represente sus intereses, sus necesidades. Y aquí estoy hablando de los dos extremos ya. De un extremo pobre y de un extremo de empresarios ricos. Y esto es la realidad. Incluso en este lugar, yo aquí en esta iglesia conozco personas que han venido a Estados Unidos sin tener sus documentos y están trabajando, son personas de bien y le echan ganas. Y también conozco a empresarios, personas que tienen trabajadores, personas que están montando un trabajo digno, que pagan sus impuestos, que generan también trabajo para otras personas y tienen necesidades. Y para estos dos grupos de personas también sale el sol. Estas personas tienen necesidades, tanto el pobre como el rico. Pero imagínate este gran trabajador social, le toca un trabajo muy difícil. Y a veces son cristianos y a veces no. Y si le seguimos agregando más cosas, se pone más compleja esta plática.
Ahora yo sé que están pensando ahorita, han de estar diciendo, yo sé, pastor, pero mire, ¿y si nos vamos por los valores cristianos? Claro que sí, importante. No les adiviné, pero sé que ya estamos pensando y que no somos cristianos, pues no solo vamos a hablar de política ahorita. Claro que somos cristianos. Entonces, para que tú elijas, para que te representen a ti tus valores cristianos, ¿qué crees que tienes que estudiar? La palabra de Dios. Vas a tener que agarrar la Biblia, a empezar a ver cuáles son esas posturas que son parte de tus convicciones, de tus necesidades. Y tienes razón, para poder encontrar a alguien que nos represente, vamos a tener que leer la Biblia y empezar a hacer nuestro trabajo. Entonces lo que yo estoy resumiendo es que al final del día, cada quien elegirá según su propia necesidad. Si somos cristianos, vamos a escoger según nuestra necesidad. Si somos personas que hemos sido inmigrantes, también vamos a escoger según nuestra necesidad. Si somos empresarios, también vamos a escoger según nuestra necesidad. Iglesia, pero no es hasta que la situación entra en nuestro hogar o en nuestra proximidad que nosotros comenzamos a considerar otras cosas. Yo conozco personas que en el momento que su hijo o su hija salió del closet, como le dicen, se hizo queer o lo que sea, todo este tipo de definiciones que existen ahorita, hasta ese momento vi a estas personas que empezaron a luchar por la causa social de estas personas. Y no tiene nada de malo, pues ni modo que no lo hagan. Hasta el momento en el que de repente en tu negocio comiencen a subirte los impuestos, tú vas a decir, no me conviene este candidato, me conviene este otro que me ayude. Sabes, a mí me pasó algo muy raro en la elección del 2015 por ahí, en el momento que ganó Donald Trump, la primera elección. Estábamos con mi esposa y terminó, y pues a mí la verdad que yo no estaba tan involucrado con la política, y pues ya ganó Donald Trump y todo. Estábamos rentando una casa que está aquí atrás. Dios nos había permitido estar en una casa muy bonita, y ahí estaba la dueña ese día. Y cuando ganó me dice, Ernesto, ven para acá. Tú eres residente de aquí, ¿verdad? Sí, ok. Ve a traerme tu Social Security, necesitas aplicar para ciudadanía porque tú no sabes lo que va a pasar. Y yo me quedé así, pues, esto no me afecta a mí, yo soy residente de Estados Unidos. Y me dijo, mira, chico, me dijo, ella es una abogada y ha tenido muchos casos. Yo he visto casos donde cuando vienen en el aeropuerto el migrante nomás, ese día se levantó con el pie izquierdo y le rompe el green card a las personas. Tú quieres que te rompan tu green card, ya calificas para ser ciudadano. Y sabes, lo más interesante, ni siquiera me cobró por la aplicación. Y yo la empecé a llenar, pues hay que llenarla ya, y me llegaron todas las citas y fui y me hice ciudadano. Hasta que no tocó la puerta el problema, yo empecé a darme cuenta que chale, o sea, si esto de la política nos afecta a todos. Y fue algo muy interesante, y luego me hice ciudadano y ahora pues no me pueden sacar, ya no me pueden sacar, pero yo no sabía esto. Ahora, nada de eso también ha influenciado en la forma en que tal vez yo pienso. Sí me hizo abrir los ojos, tener empatía por otras personas, claro que sí. Porque las veces que yo he hablado con familias que tienen problemas así legales, yo siento empatía, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero también siento empatía por esas personas trabajadoras que crean negocios, que necesitan incentivos para poder movilizar la economía. Ahora, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios, quería hacer una Biblia, un libro aquí para ponerlo, hacerlo así. Podemos usarla de dos formas. Podemos usarla para que Dios nos hable a través de ella. Empezamos a leer y Dios nos empieza a hablar a través de la palabra de Dios y comienza a redarguirnos y todo esto. Pero también, desafortunadamente, la podemos usar a nuestra conveniencia. Y yo como pastor pudiera utilizar la Biblia para predicarte a quién debes de escoger bíblicamente. Yo lo pudiera hacer. Pero ¿sabes qué, iglesia? Mi trabajo como pastor es presentarte a Jesucristo. Y yo solo te lo voy a presentar, yo te voy a decir quién es Jesucristo, lo bueno que es, lo mucho que te conviene, pero al final del día tú tienes que elegir seguir a Jesucristo, no yo. Yo te lo voy a presentar. Y yo soy pastor, así que mi trabajo es presentarte a Cristo Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador, darte mi testimonio, que otras personas compartan su testimonio. Mi trabajo no es convencerte cuál es el que te conviene políticamente. Eso no es mi trabajo.
Yo sé que otros pastores se lo toman en serio y pues llenan la iglesia de seguidores de ciertos partidos políticos porque está fácil. Pero eso crea polarización, división, y al final del día nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, no porque seguimos a un partido político. Les dije que esta prédica es un poco difícil, también a mí me está costando compartirla, pero espero que estén aprendiendo algo y que Dios pueda hacer algo en su corazón. Voy a darte unos cuantos ejemplos muy interesantes. Hace unas semanas encontré este pasaje mientras predicaba una serie sobre la provisión. Deuteronomio 14, 28, 29. Y esta es la forma en que la Biblia se puede usar. Vamos a darte un par de ejemplos. Dice la palabra de Dios: cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de este año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, los extranjeros, escucha, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Pregunta para todos: ¿qué partido político apoya a los extranjeros? No me tienen que responder. Ustedes ya saben. Esto es bíblico. Hasta una promesa dice que si lo haces, que si apartas y que les das de comer hasta que se sacien los extranjeros, entonces el Señor Dios, tu Dios bendecirá y todo el trabajo de tus manos. Hay incluso una promesa si nosotros o el gobierno recibe a los extranjeros y les ayuda. Aquí está en la Biblia. Ahora voy a leer al final de la parábola de los talentos. Vamos a hablar un poco del otro lado. Mateo 25, 28, 30 dice: quítenle las monedas. Este es Jesús hablando ahora. Quítenle las monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En esta parábola podríamos hacer una comparación entre 3 personas, estas 3 personas con 3 empresarios, a la que un inversionista les dio todo el capital: 1,000 monedas de oro, 2,000 monedas de oro, 5,000 monedas de oro. Y el Señor bendijo al mejor administrador. ¿Quién era el mejor administrador? A quien le dieron 5,000 y las duplicó. Y me encanta que en ese pasaje dice: déselo al que tiene 10,000, porque él ya los había multiplicado. Él era un buen emprendedor, un buen empresario. ¿Por quién crees que votaría esta persona? Por el partido o el representante que apoye los intereses de un emprendedor, de un empresario. Los 2 ejemplos están en la Biblia. Están muy serios, yo también estoy. Esos 2 ejemplos están en la Biblia. Si yo fuera un pastor, de un lado yo te agarraría, ni te enseñaría el otro pasaje. Pero en la palabra de Dios también está otro ejemplo parecido. Y así yo puedo continuar, iglesia, dándote ejemplo de un lado que justificaría que tú vayas a votar por el partido X o por el partido Y. Yo lo puedo hacer y hasta me puedo entretener diciendo: mira, y te vas a dar cuenta que todo es bíblico. Porque no solo usamos la Biblia para que Dios nos hable, sino que a nuestra conveniencia. Y al final siempre vamos a llegar a la conclusión que la elección final será tomada de 2 formas. La primera, por conveniencia. Y déjame decirte que cuando estamos hablando de elegir un líder político, a todos nos conviene escoger a uno bueno. No tiene nada de malo escoger por conveniencia. De hecho, yo pienso que si hacemos el trabajo que tenemos que hacer de estudiar, tenemos que escoger al que más nos conviene. No tiene nada de malo. Pero la otra forma de escoger es por influencia. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Aquí es donde, esto es lo que quería llegar yo el día de hoy. Si tú escoges por conveniencia política, hazlo. Si agarras la Biblia y también te conviene espiritualmente, hazlo. Pero si alguien te va a influenciar utilizando todas las herramientas, ahorita hay herramientas de las redes sociales, social media. Ahorita también hay figuras que están haciendo endorsement a los partidos políticos. Y si a ti te gusta la salsa, no solo porque Mark Anthony apoya a Kamala Harris, vas a votar por Kamala Harris. Dice: no, es que a mí me gusta la salsa. Yo soy salsero y Mark Anthony es mi favorito.
Pero tú no entiendes por qué él está apoyando a esa candidata. No, yo soy empresario y ahorita vi que Elon Musk acaba de apoyar a Donald Trump. Y yo todo lo que lo que Elon Musk hace es palabra de Dios. O sea, yo lo sigo, él es dueño de Tesla, SpaceX, etcétera, etcétera. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Y ni siquiera hace tu trabajo. Y sabes que esa es la función de estas figuras públicas. Las utilizan para que tú no pienses. Porque si tú sigues a estas personas porque construyen buenos carros, porque hacen buenas canciones de salsa. De hecho, el otro día vi que Maná, a mí me gusta Maná, y salió Maná apoyando a uno de los partidos. Y dije, o sea que porque Maná apoyó a ese, yo tengo que irlo a seguir a ellos. O sea, te lloré como un río. Eso sería ser un poquito flojo de mi parte. Si yo no hago mi tarea y no escojo a quien a mí me conviene, ya sea políticamente, ya sea de una forma cristiana, todas estas formas de influencia lo que hacen es literalmente hacerte que tú no uses tu cerebrito, que no hagas tu tarea. No, pues que me cae bien Mark Anthony, Maná, me cae bien Elon Musk, no es así. Ahora, viene otra forma que se utiliza en la forma de influenciar, que es el miedo. Que no es que si gana el partido tal vamos a ser comunistas, que si gana el partido tal vamos a ser como Hitler. Estoy hablando de los extremos. Se utiliza el miedo también. La otra parte que se utiliza es el fanatismo. Y el fanatismo es increíble. Aquí tengo esta foto. Estaba dudando si la ponía, pero pongan la siguiente foto, chicos. Esta es una foto de los dos candidatos. ¿Sí pueden poner la siguiente foto rápidamente? Ok, no sé si van a alcanzar a leer lo que dice aquí, pero esos títulos, eso es fanatismo religioso. A Kamala aquí fueron a orar hace poco por ella en una iglesia y ahí dice en inglés que la estaban comparando con la reina Esther, la que salvó a los judíos en Persia. Y en la otra foto a Donald Trump lo están comparando con Ciro el Grande, que fue el libertador de los judíos. Los dos les gustan los judíos aquí. Veo que los dos van a representar bien, pero ¿verdad? Que ganan los dos, ¿verdad? Wow. O sea, aquí está la reina y el rey. Eso es fanatismo religioso, iglesia. Yo no te estoy diciendo quién es el bueno y el malo. Lo que te estoy diciendo es que la misma herramienta la están utilizando para que tú no pienses, para que no hagas tu tarea, para que solo te dejes influenciar porque viste, tal vez tu algoritmo solo te muestra cosas del Partido Republicano o tal vez tu algoritmo solo del Partido Demócrata y no vas a ver lo otro. Pero si tú indagas te vas a dar cuenta que a los dos, a uno dijeron que era el rey de Persia y el otro que era Dios santo. Eso es fanatismo. Y se utiliza para influenciar tu decisión sin que hagas tu tarea. Quiero terminar, iglesia, ya con una de las elecciones más extrañas en el Nuevo Testamento. Una elección manipulada por interés religioso, miedo, poder, fanatismo, etcétera, etcétera. Y aunque los contendientes de esta elección en el Nuevo Testamento, te vas a sorprender, no fueron dos partidos políticos. Fue una elección popular, o sea, el pueblo tuvo que escoger. ¿Y sabes a quién escogieron? A un criminal. ¿Y saben a quién ejecutaron? A Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores. Esta historia comienza en Mateo 27, del 11 en adelante. En ese momento Jesucristo estaba compadeciendo delante de Poncio Pilato. Y algo muy interesante, en ningún lugar de la Biblia yo veo cuando Jesús hace un appointment con el Poncio Pilato. Él no lo andaba buscando, él le dijo, le voy a ir a predicar al líder porque si agarro al líder, él va a convertir a los demás. Jesucristo estaba ocupado cumpliendo la misión que le había asignado Dios Padre. ¿Por qué entonces aparece en este capítulo, en este pasaje, en Mateo 27, 11, allá, compadeciendo delante de Poncio Pilato? Ahorita yo sé que algunos de ustedes están viendo la serie de Chosen y esta próxima temporada va a estar muy interesante y van a ver todas estas cosas y van a ver el ámbito político y todo lo que van a decir, wow, o sea, si era un ámbito político que había en ese tiempo. Entonces Jesucristo estaba compadeciendo delante de él y le estaban dando unos cargos. Poncio Pilato le estaba leyendo todas las cosas y Jesucristo estaba callado. Al final
Poncio Pilato dijo, ¿sabes qué? Yo no encuentro que esta persona sea culpable. Y luego él trató de dejarlo ir de una forma así muy magistral y dijo, cada año dejo ir a alguien, dejo ir libre a alguien. Y escogió poner a una persona famosa que era mala, a un criminal, que ya lo conocían por criminal, y a Jesucristo. Esta es la elección, pueblo, elijan. Poncio Pilato fue neutral en ese momento. Incluso pasó algo muy interesante y él siguió siendo neutral. Su esposa llegó y le dijo, déjalo ir, deja ir a Jesucristo, porque por él yo no pude dormir anoche. Algo le estaba diciendo que este hombre era inocente. Pero Poncio Pilato tuvo que ser neutral porque tenía que escoger el pueblo. El pueblo tenía que elegir. Entonces en Mateo 27:20, ya casi vamos a terminar. Escucha esto. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos, escucha, los jefes de los sacerdotes, aquí están los sacerdotes, los ancianos y aquí arriba están los jefes. Persuadieron a la multitud. ¿Qué significa persuadir? Significa influenciar para que tú cambies de opinión. Persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesucristo. Cuando veas esta serie de Chosen y que lleguen a este momento, te vas a dar cuenta que hay un grupo político que se llamaba el Sanedrín. Literalmente era un partido casi político, religioso, muy poderoso, con mucho dinero, con mucha influencia, capaces de influenciar a esta gente. Tal vez le llamaron a Maná para que cantara una canción y le dijeran, hay que ejecutar a Jesucristo. Y todos dijeron, vamos a seguir a esta persona. Yo como líder, iglesia, no tengo el derecho de influenciarte políticamente. No tengo el derecho. Ni Poncio Pilato tuvo el derecho de influenciar a que escogieran a Jesucristo. Les dio opciones y una opción muy fácil. Y aún así la gente fue la que escogió. Ahora, durante esta elección, tal vez vamos a escoger al equivocado o tal vez va a ganar el correcto, o no sé. Al final del día, aun cuando eso sucede en la palabra de Dios, Dios nos extiende gracia. Nosotros cometemos errores muchas veces. Aquí en esta historia escogieron a un criminal. Jesucristo fue a la cruz y murió. Aún así Dios nos extendió misericordia. Aún así se cumplió el propósito. Allí en el jardín del Edén pasó algo muy interesante que también fue influenciado por alguien, por una serpiente. Dios había puesto al hombre y a la mujer en un lugar hermoso, en un paraíso, y le dijo, mira, aquí está todo esto, nomás no vayas a comer de este árbol del bien, porque el momento que lo hagas vas a morir, pero es tu elección. Todo iba bien hasta que alguien llegó a influenciar a Eva, y en ese momento Eva cayó. Pero desde ese momento también Dios tuvo gracia y misericordia. No los exterminó, los sacó del jardín del Edén. Y eso también es gracia, porque les dio una oportunidad para arrepentirse, para que de esa genealogía viniera Jesucristo, para que estuviéramos aquí el día de hoy. Y muchas veces nosotros vamos a escoger mal, muchas veces le vamos a acertar. Pero por esas cosas, iglesia, lo que yo estoy aprendiendo a través de la palabra de Dios, que yo como líder, como pastor, no tengo derecho a influenciarte políticamente, pero sí mi responsabilidad es hablarte de Jesucristo. Y en este día yo quiero hablarte de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, quien no pidió ningún appointment con Poncio Pilato para hablar con el líder, porque si hablo con el líder influencio a más personas y salvo a más. No, él estaba bien ocupado cumpliendo la misión que Dios le había encomendado, y no era la de ir allá a convertir a Poncio Pilato. Era de buscarnos a nosotros, los que estamos aquí el día de hoy, con el corazón quebrantado, con cargas pesadas, llenas de pecado. Ahora, yo te puedo hablar todo el día de Jesucristo, pero al final del día, el único que puede elegir eres tú. Yo te voy a pedir que te pongas de pie el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. No había un canto que hablara de esto, así que vamos a orar porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar por nuestros líderes.
Me gustaría que hiciéramos algo un poquito raro. Usualmente les digo, vénganse para enfrente, pero este día les voy a pedir que se acerquen a la línea y nos vamos a agarrar de la mano. No sé, alguna forma que podamos todos agarrarnos de la mano con la siguiente línea. Así que hazte para este lado y tú hazte para este lado, que quede de alguna forma ahí entre medio de las líneas y que todos quedemos agarrados de las manos. Ahí, si no te has dado cuenta, estás agarrando de la mano a un demócrata, a un republicano. And that's okay, church. Está bien, no hay problema. No te vas a contaminar. Quiero leerte este pasaje y luego vamos a orar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Así que reconociendo ante todo que sean plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor. Aquí donde estamos agarrados de nuestras manos con esta diversidad política, aquí hay política también, pero podemos estar agarrados de las manos. Estamos honrando a Dios, porque el mundo puede estar dividido, la nación puede estar radicalmente dividida, pero nosotros estamos unidos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Que ahí donde estamos vamos a orar juntos. Padre Santo, yo te doy gracias por este día, porque tu Hijo Jesucristo vino a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Padre Santo, no importa lo que el mundo, lo que trate de hacer, de dividir a su iglesia, nosotros vamos a estar unidos, aunque sean diferencias. No tenemos que pensar iguales para poder honrarnos y respetarnos. Pero si estamos unidos en tu nombre, Señor, vamos a ser más fuertes. Vamos a poder orar. Vamos a poder orar por nuestros gobernantes, Señor. Y quien sea que sea electo en esta elección, Señor, valga la redundancia, que pueda conocerte a ti. Y estamos orando en este día para que tu voluntad sea hecha perfecta en esta tierra, Señor, y que nuestra iglesia, nosotros podamos hacer nuestro trabajo, nuestra diligencia, y podamos orar por los demás, aunque no estemos de acuerdo, Señor. Eso te agrada a ti, eso te honra. Bendícenos, Señor. Bendícenos, aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Y en este día yo te doy gracias por esta iglesia, que simbólicamente nos estamos uniendo de una forma radical, aún en medio de un país polarizado. Nosotros te seguimos a ti, estamos unidos en nuestra fe sobre tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios el día de hoy.